Ok, pues entonces damos inicio a nuestra última charla del ciclo y del día, un cierre con broche de oro. Ya conocía al doctor Hermes y lo he escuchado platicar. Y bueno, a mí la verdad es que siempre me encanta escuchar como todo lo que nos cuenta de la manera en la que nos platica. Queremos darle la bienvenida al doctor Hermes Ulises Sánchez. Él es doctor en ciencias con mención en química. Él, bueno, es el director del Instituto de Astronomía y Meteorología en el CUSEI, aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ha publicado 6 libros, ha colaborado en 25 artículos publicados también, ha dado alrededor de 120 cursos como docente. Y bueno, pues ha colaborado también en más o menos 160 trabajos que tienen pues un rigor importante científico. Y bueno, pues eso nos habla de toda la experiencia que el doctor Hermes ha logrado trabajar. Doctor, buenas tardes, y si puede ir prendiendo su cámara para saludarlo. Hola, muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a todos tus seguidores de este congreso. Déjame prender la luz porque estoy a obscuras y por eso no me ven. Sí, pues al contrario, doctor, es un honor que platique con nosotros. Y bueno, pues nos gustaría en este cierre con broche de oro que nos amplíe la visión, sobre todo en la parte más actual de este proceso de extinción. ¿Con qué otros fenómenos se relaciona? ¿Qué ocurre con el cambio climático? ¿Qué pasa con las cuestiones también un poquito sociales? ¿Y qué ocurre con la biodiversidad? Pues en este proceso que nosotros llamamos pues una de las extinciones más importantes, si es así, de nuestro planeta. Le damos la bienvenida, le agradecemos a nombre del equipo de SEMAS Biólogo que esté con nosotros. Y por favor, la pantalla, el público, y el micrófono son suyos. Muy bien, Yo igual aquí voy a estar. Sí, perdón, voy a doctor, aquí voy a compartir estar cuando necesite. Si nada más me dice y enciendo cámara y micrófono. perfecto, voy a compartir la presentación para que pues podamos, al menos con un poquito de apoyo, poder platicar acerca de esto. No sé si ya se ve la presentación Se por está ahí. comenzando a ver y ahora se ve, nada más cuestión de ponerle pantalla completa. Y que De ya está con la acuerdo, pantalla completa. se Muy ve bien, súper bien. pues a mí me toca platicarles hora que vamos a estar aquí con ustedes. Esperemos que cumplamos en tiempo con la hora. Hay veces que nos extendemos un poquito más, pero bueno, vamos a tratar de platicar un poquito acerca de cuál es la relación que existe entre la pérdida de biodiversidad que estamos experimentando durante los últimos 200 años con un evento que pues obviamente nos ha impactado a todos los seres humanos durante los últimos 2 siglos, que es básicamente lo que conocemos como el cambio climático. También me gustaría que si, como yo no soy biólogo, yo soy ingeniero químico de formación básica eh, y hice cosas de ciencias del medio ambiente, quizás no tengo la terminología, vamos a decir, adecuada para referirme a ciertos términos, y si tienen algún conflicto cuando yo esté hablando de algo y no sea entendible, me gustaría que se tuvieran la amabilidad de decirme, bueno, pues ese término no es correcto, lo corregimos y no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente es pues para tratar de comunicarnos de una manera mucho más eficiente posible. Entonces, a mí me gustaría empezar básicamente con el término de biodiversidad. ¿Por qué? Porque para ustedes quizás es muy común. Obviamente para mi persona, que soy de otra área un poquito diferente, pues ese término de biodiversidad, yo he escuchado un sinnúmero de definiciones acerca de lo que es biodiversidad, y obviamente pues habría que, vamos a decir, definir perfectamente este término para que para todos nos quede perfectamente entendible a lo que nos estamos refiriendo. Y voy a tomar como referencia, pues obviamente, definiciones que están de autores reconocidos como, pues obviamente, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Ellos definen precisamente que la biodiversidad
es la variabilidad de los organismos vivos que están incluidos precisamente en los ecosistemas terrestres, en los ecosistemas marinos, en los ecosistemas acuáticos y en complejos ecológicos de los que forman parte. De ahí que cada una de las especies que están comprendidas en cada uno de estos nichos, pues obviamente tenemos que dentro de esas mismas especies, pues hay diferencias entre ellas, o sea que tenemos diferencias interespecie e intraespecie. Obviamente también se habla dentro de esta biodiversidad de la biodiversidad de los ecosistemas y últimamente están incluyendo, sobre todo por parte de la UNESCO, que también existe dentro de esta categoría lo que conocemos como la biodiversidad cultural. Entonces voy a tratar de referirme a los 4 ejes rectores que toman esta definición por parte de las Naciones Unidas y, por ejemplo, según la Real Academia de la Lengua Española, el término biodiversidad lo podemos definir en pocas palabras como la variedad de especies de animales y vegetales que obviamente se encuentran en nuestro medio ambiente. Yo sé que para muchos de ustedes a lo mejor estas definiciones no son completamente acordes a lo que manejan. ¿Por qué? Porque para los biólogos la biodiversidad se refiere quizás a otras cosas además de lo que ya estamos hablando. Según lo que yo puedo investigar, pues para los biólogos la biodiversidad se refiere al número de poblaciones de organismos y especies distintas. Para los ecólogos tiene otro contexto, como que es la diversidad que existe entre interacciones de especies y obviamente en un ambiente inmediato. Desde el punto de vista ecosistémico, pues obviamente a los organismos que viven dentro de ese ecosistema o bioma que le llaman hoy en día. Y pues básicamente pues que sabemos que esas especies, esos organismos que están incluidos en estos ecosistemas o biomas, pues obviamente actúan de manera recíproca entre sí, pero también actúan con el exterior, como es obviamente los componentes básicos de nuestro planeta, como es el agua, el aire, el suelo, la atmósfera y algunos otros factores más. Entonces, una vez que vemos que pues, la biodiversidad es toda esa gran variedad que tenemos de especies, tanto animales, vegetales y de todos los familias que ustedes manejan, pues vamos a hablar de que tenemos 3 tipos de biodiversidad básicamente, que es la genética o la intraespecífica, la específica y la ecosistémica, y insisto, aunado a la que conocemos hoy como la famosa biodiversidad ecosistémica. Bueno, ¿de qué tamaño es esta biodiversidad en el mundo? Déjenme quitar esto que me está estorbando, no sé por qué me aparece a mí, creo que ya lo pude quitar, lo voy a poner por acá abajo. ¿De qué tamaño es la biodiversidad en la Tierra? Pues bueno, creo que hay un sinnúmero de diferentes fuentes que especifican un sinnúmero de cantidades muy diversas. Normalmente, pues se dice que en el mayor consenso que se tiene entre, pues obviamente los especialistas como ustedes en biología, se dice que pues obviamente la vida en la Tierra es increíblemente rica y variada y se estima que actualmente habitan este planeta entre 5 y 30 millones de especies diferentes. Obvio, estos 2 valores los tomé en base a todas las diferentes fuentes que se pueden consultar y la cifra más aceptada hasta hoy en día pues es de 10 millones de diferentes especies que habitan este planeta. De todas estas especies, pues solamente se han estudiado de manera completa el 14% y solo ese 14% ha recibido un nombre formal que los define y que los identifica en base a una familia, una especie, etcétera, etcétera, como ustedes hacen la clasificación precisamente de estos seres vivos. Y afortunadamente, pues los seres vivos están en todos los rincones del planeta, desde los desiertos más pedregosos hasta los fondos más profundos de los océanos y obviamente donde tenemos la mayor cantidad de especies habitando, se dice que son las selvas tropicales. Que casi la mitad de las especies de flora y fauna pues habitan estas selvas y que desafortunadamente pues solo el 6% de la superficie continental de nuestro planeta pues tiene este tipo de ecosistema. Pero hay que entender que las selvas no son el único nicho en el cual tenemos una cantidad asombrosa de biodiversidad.
¿Por qué? Porque hay otras zonas que aparentemente son inhóspitas y que presentan una biodiversidad asombrosa. Encontré por ahí que un ejemplo de esto es que a profundidades más o menos de entre 1000 y 3000 metros sobre el océano viven comunidades formadas por nemátodos y pequeños microorganismos que cuentan posiblemente con un mayor número de especies que una selva tropical o mismo que un arrecife en los mismos océanos. En algunos otros lugares del planeta, como las aguas frías de los mares del océano Antártico, pues se han encontrado también comunidades bentónicas con 300 especies diferentes, lo que las sitúa a estos ecosistemas, obviamente, también entre los de mayor diversidad del planeta. Entonces, la vida, afortunadamente para nosotros, pues está presente en cada rincón del planeta y obviamente ha permitido que nosotros o las especies vivas, tanto de animales como vegetales, pues hayan trascendido a través del tiempo, desde que se originó la vida y pasando por esas 5 extinciones masivas de las cuales nos habló el maestro Tito, y obviamente de otras muchas más que aunque no fueron masivas, pues obviamente afectaron de una manera muy importante la diversidad de esas especies en el planeta. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a destacar cuál es la importancia de esta biodiversidad. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un planeta que obviamente tiene ciertas características y que gracias a esas características, primero que nada, se dio la vida y posteriormente esa explosión de vida en una cantidad exorbitante de especies muy diversas y nosotros tenemos que entender que cualquiera de los ecosistemas de nuestro planeta pues nos proporcionan bienes y servicios y obviamente que son esenciales para la especie dominante en este momento que somos los seres humanos. Sabemos que gracias precisamente a esa biodiversidad muchas comunidades indígenas o rurales dependen de la misma. ¿Por qué? Porque la biodiversidad nos puede proporcionar alimentos, nos puede proporcionar fibras, nos puede proporcionar combustibles y energía, nos pueden proporcionar medicinas, limpiar nuestras aguas, limpiar nuestro aire, controlar eventos, vamos a decir en este caso, meteorológicos o climatológicos como las inundaciones y las tormentas, nos permite que haya la polinización de un sinnúmero de plantas, dispersión de semillas, control de plagas y enfermedades, formación y mantenimiento de suelos, pero también, desde el punto de vista puramente humano, nos proporciona valores culturales, espirituales, estéticos y también recreativos. Entonces, como podemos darnos cuenta, a través de esta palabra nos podemos evidenciar que, pues obviamente, los ecosistemas y obviamente la biodiversidad que habita en ellos juega un papel muy importante para el desarrollo de todas las especies del planeta y también juega un papel muy importante para el planeta mismo, como los procesos biogeoquímicos que subyacen precisamente en los sistemas terrestres, en los sistemas acuáticos o en los sistemas quizás más profundos de la superficie de la Tierra y los océanos, como podrían ser a nivel también de el interior de nuestro planeta, que pues se dice que también pueden jugar un papel importante en ese sentido. Desafortunadamente, pues la biodiversidad a través de el tiempo siempre ha sufrido presiones, presiones de todo tipo, como ya nos las expuso el maestro Tito, que la mayoría de ellas, pues obviamente han sido naturales, pero que a partir de la aparición de nuestra especie, los seres humanos, pues hemos influido de una manera muy determinante precisamente sobre esta biodiversidad. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros necesitamos satisfacer nuestras necesidades propias de todo tipo gracias a lo que nos proporciona la naturaleza, que es esta biodiversidad. Entonces, aparte de las presiones naturales, pues el hombre durante los últimos 200 años, 250 años, ha ejercido una presión muy importante precisamente en la biodiversidad y en los recursos que no se había visto en otras épocas de la historia del hombre en la Tierra. ¿Por qué? Porque en otras épocas sí lo hubo, pero de manera natural, pero últimamente pues es el hombre el que está provocando que estos cambios que antes eran
quizás un poquito más paulatinos, más graduales, pues obviamente se estén convirtiendo en un problema de importancia, vamos a decir, que ocurran en menor corto tiempo que lo que ocurrían en otros procesos de manera natural. ¿Por qué? Porque las presiones que los seres humanos estamos ejerciendo es de una creciente demanda de recursos, una explotación selectiva de algunos elementos de la naturaleza, destrucción de muchas especies por cambiar hábitat, el cambio de uso de suelo, la cobertura de los suelos, un régimen acelerado de algunos elementos que están transformando la manera en que se desarrollan tanto plantas como animales, como puede ser el nitrógeno, el dióxido de carbono, algunos otros contaminantes orgánicos como los bencenos, los toluenos, etcétera, etcétera, y que provoca que contaminemos suelos, aguas, aires, y por lo tanto, pues esto afecte a esa biodiversidad. Asimismo, otro tipo de prácticas que hacemos los seres humanos es introducir especies de una región del planeta a otras donde no son nativas o no son endémicas, y que esto provoca problemas en la población de las especies endémicas que sí son propias de cada región. Obviamente también hemos transformado los cursos de agua de nuestro planeta para nosotros satisfacer nuestras necesidades precisamente de este recurso, y lo hemos hecho de una manera muy intensiva que ha provocado precisamente fragmentación de muchos paisajes con sobre todo dos procesos muy importantes que son la urbanización y la industrialización. Entonces, aquí empezamos a ver algunos indicios de elementos que nos están proporcionando un fenómeno que quizás es el reto más importante que tiene el ser humano para el próximo siglo y que lo hemos denominado el famoso cambio climático. Que este constituye una presión adicional a los ecosistemas, aparte de las que ya tienen esos ecosistemas de manera natural. Y esto, pues obviamente tiene un impacto en la biodiversidad, que está contenida precisamente en estos ecosistemas y que nos proporciona todos los bienes y servicios que necesitamos para sobrevivir. Entonces, vamos a hablar precisamente de cuáles son estos elementos que están siendo afectados, cómo impactarían precisamente a la biodiversidad de todos los ecosistemas que existen en nuestro planeta, pero pues tenemos que entender primero cuál es la dimensión de esa biodiversidad en el mundo. Ya hablábamos por ahí que se ha estimado en 10 millones de diferentes especies como la cifra más exacta, pero pues obviamente nosotros sabemos que esa diversidad no está repartida en el mundo de manera homogénea. Y se dice que existen en el planeta 17 países megadiversos. Dentro de los que se encuentran, los puse simplemente por orden alfabético, no son por orden de importancia: Australia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, el Congo, Estados Unidos de Norteamérica, Filipinas, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Sudáfrica y Venezuela. Entre todos estos 17 países que tenemos pues más de 250 países en el planeta, todos ellos albergan el 70% de toda la biodiversidad del planeta. ¿Qué quiere decir? Que a estos países se les denomina países biodiversos. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta de todos estos países que mencioné. De esos 17, 7 se encuentran en el continente americano. Doctor. Sí. Doctor, no se ve el cambio de la diapositiva. Ah, qué raro. Nos quedamos digamos, me parece en la segunda, primera. A ver, déjeme ver por qué pasó todo esto. Si quiere dejar de compartir su pantalla y al momento de seleccionar cuál ventana compartir, le puede poner compartir la pantalla, toda la pantalla, que es la primera en la parte superior izquierda. De esa manera nosotros vamos a ir viendo todos los cambios que usted haga. A ver, entonces, déjame. ¿Está compartida la presentación o no? Está compartida su pantalla, se ve la presentación, pero no en pantalla completa. Ok.
Déjame ver por qué sucedió eso. Voy a dejar de compartir y lo Sí, voy a volver a poner. sí. ¿Ya se dejó de compartir? Aún se sigue viendo. Aún se sigue viendo. Qué raro está esto. Nunca me había pasado, ¿eh? Este, sí, suele suceder de repente. Ok. Ahí Ya, ya se parece dejó que de ya la dejé de compartir. compartir. La voy a volver a compartir. Ujú. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok. Sí, ahora nada más cuestión de ponerle completa. Ajá. Estoy tratando de mover esto. A ver. Ahí ya está en pantalla completa. ¿Sí, no? Se está empezando a ver completa. Sí. Ok. A ver, me voy a regresar. ¿Ya se ve completa ahí? Ahí se ve completa, sí. Perfecto. Bueno, todo lo que les platiqué, pues prácticamente qué bueno que no se vio porque era texto. Entonces ya vamos a empezar a ver cosas más gráficas. Entonces, creo que esto ya lo platicamos. Ya no necesitamos ahondar en ello. Sí, ya se ve muy bien los cambios que está haciendo. Perfecto. Entonces, aquí mencionaba que de los 17 países que se consideran megadiversos, pues 7 se encuentran en nuestro continente. Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, México y Venezuela. Son de esos 17, pues obviamente 7 se encuentran en América y el resto están distribuidos, creo que 2 en África, 3 en Oceanía, perdón, 3 en Asia y 2 en Oceanía, si mal no recuerdo. Entonces, básicamente nosotros podemos ver a través de esta pequeña imagen, pues que México es un país megadiverso, en el cual podemos encontrar una cantidad enorme de diferentes ecosistemas, una gran cantidad de biodiversidad de tipo específica, interespecífica y también desde el punto de vista cultural. Entonces, si analizamos toda esta información, nosotros podemos ver que en México, pues obviamente tenemos todos los tipos de biodiversidad de los cuales estamos hablando. Primero, la biodiversidad genética, que pues obviamente es la variación que existe entre individuos de una misma especie. Y tomé como ejemplo 2 elementos muy básicos para nuestra alimentación, en este caso en México y en muchos casos también en América Latina, como lo es el frijol y el maíz. Sabemos que dentro del frijol y el maíz pues hay una gran variedad de especies y que estas se han ido evolucionando precisamente a través de las variaciones en su información genética. ¿Qué sucede? Que básicamente esa diversidad genética es producto de la evolución histórica y que no puede ser reemplazada. Esto significa que tenemos que cuidar de alguna manera toda esa evolución que hemos tenido en las diferentes especies o individuos, más bien dicho, de una misma especie. Y por ejemplo, en el caso del frijol, nosotros sabemos que en el mundo existen aproximadamente 150 especies de plantas de frijol, de las cuales más del 30%, 33, 34% se encuentran en México con 50 diversas variedades precisamente de frijol. En el caso del maíz, los peruanos dicen que ellos tienen la mayor cantidad de diversidad de razas, le llaman ellos, de maíz. Sin embargo, en lo que estuve investigando, pues en América Latina se han descrito aproximadamente 200 diferentes razas de maíz y 64 de ellas, aproximadamente el 30%, pues están en México. ¿Qué quiere decir? Pues que esto es producto precisamente de la evolución genética que hemos tenido. Además de eso, tenemos la diversidad específica, que es todos los diferentes tipos de individuos que existen en nuestro planeta, que son de muy diversas familias, bacterias, protozoarios, hongos, plantas, animales, y que obviamente constituyen este nivel de biodiversidad. Y si ustedes se fijan, pues aquí tenemos que México como país biodiverso, pues obviamente se encuentra entre los top 10 de algunas especies. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Vemos que México pues es un país megadiverso con un tesoro biológico que obviamente hoy está amenazado precisamente por
la extinción de algunas especies que ya se han dado durante algún tiempo y obviamente las que están en riesgo de extinción. De los 7 países de América Latina, no nada más de América Latina, dijimos que los 17 países megadiversos albergan el 70% de la biodiversidad y los 7 países en América albergan 40% de toda esa biodiversidad a nivel mundial. Y aquí podemos ver un poquito las cifras: Brasil el 15%, Venezuela 5%, Estados Unidos 5%, Perú 5%, Colombia 10%, Ecuador 2%, y México, pues tenemos aproximadamente el 10% de la biodiversidad mundial. Significa que junto con Colombia, pues somos los países con la mayor biodiversidad mundial en América. Y de esos, pues somos, vamos a decir, de los principales en algunas especies, como son los anfibios, en el cual estamos en el 4º lugar mundial en biodiversidad de anfibios, el 1er lugar mundial en reptiles, el 2º lugar mundial en mamíferos. ¿Pero qué sucede? Pues que obviamente muchas de estas especies durante los últimos, vamos a decir, 100 años han sido bastante puestas en peligro porque están amenazadas. Aproximadamente 7,200 especies de insectos, 289 de peces, 174 de anfibios, casi 400 de reptiles, 15,000, 16,000 en números cerrados de plantas, 160 y tantas especies de mamíferos y 125 especies de aves. Afortunadamente, pues algunas instituciones gubernamentales y privadas pues se han dado la tarea de tratar de preservar precisamente estas especies amenazadas y han creado algunas de lo que conocemos como las áreas naturales protegidas, con todas sus diferentes variantes que vamos a ver un poquito al final de esta presentación. También tenemos una diversidad ecológica con vamos a decir, una cantidad muy importante de diferentes ecosistemas. Sabemos que la zona norte, pues obviamente es una zona árida, el centro es una zona, pues obviamente con una mayor cantidad de especies de plantas, y finalmente, pues el sur y sureste, pues existe una gran diversidad porque tenemos obviamente normalmente selvas y bosques de diferentes tipos, mientras que pues en la zona norte tenemos pastizales, tenemos matorrales, y sobre las zonas costeras pues tenemos grandes humedales, y al interior también con cuerpos de agua pues se pueden presentar algunas de estos ecosistemas. Y finalmente pues en México decíamos también que tenemos una gran cantidad de biodiversidad cultural y que ha sido reconocida precisamente por la UNESCO porque asocia una gran cantidad de manifestaciones culturales que provienen precisamente de la biodiversidad que tiene nuestro país. Entonces, tenemos multiplicidad de formas de utilizar alimentos, plantas, animales. Tenemos una diversidad cultural que nos permite tener una pluralidad histórica muy diferenciada, grupos étnicos variados, una gran cantidad de lenguas que aunque están tendiendo también a desaparecer, pues las tenemos ahí, costumbres, tradiciones, gastronomía, arte, artesanía, etcétera, etcétera. A cada rincón de nuestro planeta que nosotros vamos, pues obviamente encontramos aplicaciones diferentes de la misma biodiversidad que tenemos en México, la aplicamos a cada una de estas manifestaciones culturales. Bueno, entonces vamos a ver, después de haber visto este panorama muy general de la biodiversidad en el mundo, en nuestro continente y en específico en México, pues vamos a ver por qué decimos que el cambio climático nos puede afectar precisamente a esta biodiversidad. Y lo primero que tendremos que entender es qué es el cambio climático. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden términos. Y yo creo que una de las dos cosas que tenemos que saber diferenciar con mucha claridad es qué es la variabilidad climática y qué es el cambio climático. Entonces, por aquí puse yo dos definiciones y después las vamos a tratar de poner con un ejemplito mucho más sencillo de lo que dice la definición como tal.
Normalmente nosotros denominamos variabilidad climática, decimos que es la variación entre el número de estados climáticos de la misma clase. Algunos otros dicen que son las fluctuaciones en las propiedades estadísticas en periodos cortos de días, semanas, meses o años, y algunos otros que utilizan un lenguaje mucho más sencillo lo definen como los valores medios con límites perfectamente establecidos donde consideramos que las variables meteorológicas que existen en ese lugar son las que son las normales para ese lugar. Voy a tratarlo de decir en otras palabras un poquito más sencillas. La variabilidad climática tiene que ver con lo que nosotros esperamos, estamos esperando año tras año de cómo se va a comportar el tiempo meteorológico y a largo tiempo lo que consideramos el clima. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros normalmente en los países de latitud media alta definimos perfectamente 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Y decimos que primavera, pues obviamente es cuando empieza a subir las temperaturas, pero no tenemos, por ejemplo, gran cantidad de precipitación, al menos en nuestra región. ¿Qué sucede en el verano? Pues que se conjugan ambas cosas. Tenemos altas temperaturas, pero también tenemos presencia de humedad muy importante porque es cuando tenemos las precipitaciones o las lluvias más abundantes del año. ¿Qué sucede en el otoño? Pues sabemos que en el otoño empiezan a disminuir las precipitaciones, la temperatura empieza a descender un poco, los árboles empiezan a mudar su follaje y finalmente cuando hablamos del invierno, pues sabemos que las temperaturas van a descender de manera mucho más importante y vamos a tener que también hay una pérdida de cobertura vegetal en otras más. ¿Perdón? Escuché por ahí un ruidón. Sí, creo que alguien tiene prendido su micrófono. Voy a aprovechar para pedirles que lo revisemos, lo apaguemos para no interrumpir aquí con el doctor. Muy No, bien. solo fue eso, doctor, adelante. Ok, entonces, primera pregunta. ¿Entendimos qué es la variabilidad climática? Lo que sabemos que va a pasar y que tenemos considerado como normal. ¿Qué sucede cuando la temperatura, la precipitación, la humedad, la dirección y velocidad de viento salen fuera de esos límites establecidos como el promedio con sus límites superior y inferior? Pues entonces ya no estamos hablando de variabilidad climática. Ya estamos empezando a hablar de cambio climático. Y el cambio climático, pues obviamente la primera definición que teníamos de cambio climático era el cambio climático global, vamos a ponerle entre comillas natural, que se debía básicamente a muchos de los cambios que ocurren tanto a nivel al interior del planeta como al exterior, como el cambio de cobertura vegetal, el cambio de la cantidad de glaciares, el cambio en la cantidad o tierras emergidas, como puede ser la litosfera, a la cantidad o el volumen de las aguas que tenemos en nuestro planeta y cómo están distribuidas. Y cuando cambian esos factores y además tenemos influencia exterior como el cambio de la órbita de la Tierra, como el cambio de la presencia de algún fenómeno extremo como podría ser el impacto de un meteorito, pues obviamente todos esos elementos se van a combinar para que se cambie precisamente el tiempo meteorológico a corto plazo y que cambie el clima a largo plazo. Y ese era lo que considerábamos cambio climático natural, que era debido precisamente a la variabilidad natural. Pero ¿qué sucede? Que durante los últimos 200 años, nosotros como seres humanos hemos empezado a impactar al planeta, modificando muchos de los procesos naturales, como son pues, las tierras emergidas, la cantidad de y volumen, distribución de agua que tenemos en el planeta, la cantidad de glaciares, la cantidad de, vamos a decir, biosfera que ocurre, pero principalmente la modificación o alteración de la composición atmosférica global. No sé si recuerdan que el maestro Tito hablaba de que en muchas de las extinciones masivas, uno de los elementos que jugaba un papel muy importante era la relación dióxido de carbono-oxígeno.
y que eso, pues obviamente impactaba precisamente a las especies. Nosotros sabemos que el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante. Ahorita vamos a ver qué es esto del efecto invernadero, que está alterando la composición atmosférica global, que está conduciendo a que se eleven las temperaturas o tengamos el calentamiento global, y que como consecuencia de calentamiento de nuestro planeta, pues obviamente exista un cambio en todas las condiciones del clima. ¿Qué significa? Que obviamente es un proceso que está por etapas. Lo primero que hacemos es modificar la atmósfera. Si modificamos la atmósfera, pues obviamente vamos a modificar la litosfera, vamos a modificar la hidrosfera, vamos a modificar la biosfera, y todos esos cambios que se van a estar dando en todos esos elementos, pues van a impactar precisamente en los diferentes climas del mundo, y eso es lo que estamos considerando hoy en día como el cambio climático global antropogénico, que ya no es debido a procesos puramente naturales, sino que según el IPCC, pues obviamente es atribuido de manera directa o indirectamente a las actividades humanas que están alterando esa composición atmosférica global, y que eso se le añade precisamente la variabilidad climática natural que pues obviamente ha existido a través de toda la historia de la Tierra. Vamos a tratar de entender cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo funciona el clima del planeta, pues obviamente no vamos a poder entender cómo estos cambios que se dan van a impactar precisamente en nuestra biodiversidad. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les hablé de algunos elementos. Normalmente esos elementos les llamamos los elementos del sistema climático de la Tierra. Número 1, atmósfera. Número 2, hidrosfera. Número 3, litosfera. Número 4, criosfera. Y número 5, biosfera. Esos 5 elementos que, si ustedes ven este dibujito que está ahí, ¿sí lo ven? Que dice modelo del sistema climático, están completamente interrelacionados uno con otro. ¿Qué sucede? Que si yo altero uno de estos elementos, ¿qué va a pasar con los demás? Se van a alterar. Y el primer elemento que estamos alterando nosotros, o el más rápido que reacciona, porque estamos alterando básicamente todos, pues obviamente es nuestra atmósfera. ¿La atmósfera qué es? Solo es una capa de gases que nos cubre y nos protege del espacio exterior, y que tiene las condiciones necesarias para que haya podido surgir la vida, junto con algunos otros elementos como es la hidrosfera y pues los elementos químicos que estaban presentes ahí. Entonces, esta atmósfera, esos gases, lo que hacen es cubrirnos precisamente el espacio exterior, pero también nos sirven como un vehículo de todos los demás elementos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo interacciona esto. Nosotros sabemos que el agua que está contenida en los cuerpos de agua del planeta, como mares, ríos, océanos, etcétera, etcétera, se va a evaporar si nosotros le proporcionamos energía. ¿Quién le proporciona esa energía? Pues obviamente el sol. El sol le va a proporcionar energía al agua, esta se va a empezar a evaporar, va a empezar a subir a cierta altura, va a empezar a condensar y va a formar lo que conocemos como las famosas nubes. Esas nubes, por otros efectos, van a ser desplazados a otros lugares del planeta, van a enfriarse, van a perder energía y van a empezar a caer, ya sea como lluvia, como nieve, como aguanieve, y esto va a caer en las montañas, en la litosfera, y me va a formar precisamente los cuerpos de agua al interior de los continentes. Entonces, esta agua fue movida hacia acá, y el agua, pues obviamente le proporciona benefactores a la biosfera, le proporciona benefactores a los seres vivos, le proporciona benefactores, obviamente, a la misma litosfera a través de la infiltración del agua, y tenemos prácticamente un ciclo repetitivo. Entonces, si yo alteré la litosfera, voy a alterar la atmósfera, voy a alterar la criosfera, voy a alterar la litosfera y voy a alterar, obviamente, la biosfera. ¿Cómo estamos haciendo esta alteración? A través de las actividades humanas, que aquí las representamos más o menos como una grafiquita, con una fabriquita, perdón. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos emitiendo una gran cantidad de gases que van a transformar, obviamente, esta atmósfera,
y van a tener una mayor cantidad de gases de lo que son considerados como normales. ¿Quiénes son esos gases? Principalmente lo que conocemos como los gases de efecto invernadero. Hay una gran cantidad de gases de efecto invernadero, solamente vamos a hablar de los 5 más importantes: dióxido de carbono, metano, ozono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano y lo que llamamos los haloclorofluorocarbonos. Todos ellos tienen la capacidad de absorber energía y entre más se encuentren en esta atmósfera van a absorber más energía y la van a regresar a la superficie de la Tierra. Y para eso vamos a tratar de entender qué es el famoso efecto invernadero, que es, primero, un proceso natural, que si no existiera ese proceso natural, pues obviamente las temperaturas de nuestro planeta serían 33 grados por debajo de las que tenemos actualmente. Se dice que la temperatura promedio para los años 1900 era de 15 grados centígrados. Esa cifra es muy importante que la recordemos, que son 15 grados centígrados promedio global. No quiere decir que en todo el planeta tenemos esa temperatura, pero si nosotros promediáramos todas las temperaturas del planeta, lo que nos daría como resultado ese promedio serían 15 grados centígrados promedio global. ¿Qué sucede? Que esos 15 grados centígrados promedio global, pues son gracias a este capa de gases que se encuentran en la atmósfera, que permiten que la energía que viene del Sol de longitud de onda corta penetre sin ningún problema al interior del planeta, interactúe con las superficies del planeta y sea transformada a otro tipo de energía de longitud de onda más larga que le llamamos la energía infrarroja. La energía infrarroja no es otra cosa más que calor. ¿Qué sucede? Que en teoría ese calor debería de salir en la misma proporción que lo que entró, pero obviamente aquí entró en 3 fases diferentes: rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, luz visible, y la mayoría de la energía que emitimos otra vez al espacio exterior, pues obviamente es energía infrarroja. Esta capa de gases lo que hace es absorber una cantidad determinada de esta energía y reflejarla al interior del planeta, para que podamos mantener esos 15 grados centígrados promedio global y no tengamos 33 grados menos temperatura que la que tenemos actualmente. Si tuviéramos menos 33 grados, estaremos hablando que el planeta tendría aproximadamente menos 18 grados centígrados promedio global, bajo cero, dije menos 18. Y bajo esas condiciones, como promedio global, muchas de las especies que habitamos este planeta no existiríamos. Entonces, primero, este efecto, el efecto invernadero, es un proceso natural que permite el desarrollo de la vida. Pero ¿qué sucede? Los seres humanos, a través de todas las actividades que realizamos todos los días, quemamos una cantidad muy importante de combustibles, talamos una gran cantidad de árboles. ¿Y qué estamos haciendo? Incrementar la cantidad de estos gases en nuestra atmósfera. Principalmente dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, óxido de azufre y clorofluorocarbonos. ¿Qué hace esa mayor cantidad de gases en nuestra atmósfera? Absorber más energía y permitir que salga menor cantidad de energía fuera de nuestro planeta. Y esta cantidad de energía que estamos regresando a la superficie, lo que está haciendo, pues obviamente es calentar el planeta. Estamos aumentando la temperatura al interior de nuestro planeta y por lo tanto estamos provocando ese fenómeno que comúnmente se confunde con cambio climático, que es el calentamiento global. Ese calentamiento global, pues obviamente, si tengo mayor temperatura, va a desbaratar o hacer que los glaciares se derritan. Esa agua va a parar a los océanos, va a aumentar la temperatura de los océanos, va a dilatar los océanos por cantidad y por expansión, va a invadir zonas que hoy son tierra emergida, y las especies de animales y vegetales que viven en esas tierras emergidas, pues obviamente o van a emigrar o van a desaparecer. ¿Y qué sucede? Que a toda esta serie de cambios, pues va a volver a afectar otra vez a la atmósfera, porque si tengo menos árboles, mayor dióxido de carbono, menos oxígeno, y voy a hacer un efecto dominó, como mencionaba el maestro Tito, ahora en cuestión
de ir modificando cada vez más cada uno de estos elementos y obviamente haciendo que este cambio climático cada vez sea mayor si nosotros seguimos emitiendo las mismas cantidades de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros tenemos el efecto invernadero natural, que obviamente es el que ha mantenido las condiciones óptimas de vida durante millones de años en este planeta, y tenemos hoy en día, a través de los últimos 250 años, a partir de la revolución industrial, un incremento precisamente de ese efecto invernadero que nos provoca calentamiento global y cambio climático global. ¿Cuáles son esos gases? Pues los que yo les comentaba: dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, clorofluorocarbonos, ozono troposférico, y nosotros podemos ver aquí cuáles eran sus concentraciones antes de la revolución industrial y cuáles eran las concentraciones a principios de este siglo. Podemos ver que han aumentado de una manera muy considerable. Dióxido de carbono, teníamos 280 partes por millón en volumen. Hoy, para el 2005, teníamos casi 380 partes por millón y hoy ya rebasamos las 400 partes por millón. El segundo gas de efecto invernadero más importante es el metano. Antes teníamos 715 partes por billón. Al 2005 teníamos 1774 y ahorita estamos rondando ya por las 1850 partes por billón. Bueno, aquí podemos ver que sucedió exactamente lo mismo con los demás gases de efecto invernadero, pero los más importantes hoy en día, pues obviamente son el dióxido de carbono y el metano. ¿Por qué decimos que esto va a afectar la biodiversidad? Porque obviamente afecta todos los elementos del sistema climático, y uno de esos elementos es la biosfera, que no es otra cosa más que la biodiversidad. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que esto ya es un hecho consumado? Bueno, normalmente el IPCC es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, que su sigla significa Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y es una agrupación de una gran cantidad de personas de diferentes especialidades que se juntan para emitir informes cada cierto tiempo, donde nos dicen qué es lo que está sucediendo con el clima del planeta, gracias a poder conjuntar todos los artículos científicos que tienen que ver con estas modificaciones. Y bueno, el IPCC ha ya demostrado que el calentamiento del sistema climático y el cambio climático global hoy en día es inequívoco. O sea, ya no hay error equivocarnos. Es un hecho que está habiendo cambio climático, está habiendo calentamiento global, y que a partir de 1950 estos cambios han sido los más importantes en los últimos decenios y milenios. Que la atmósfera se ha calentado, el océano se ha calentado, que los glaciares, el permafrost y todos los cuerpos de hielo han disminuido su nivel, se ha incrementado el nivel del mar y obviamente han aumentado de manera muy considerable las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y aquí tenemos precisamente las gráficas que maneja el IPCC, donde vemos aquí cómo ha aumentado la temperatura promedio a partir del año 1850, a la actualidad. Estos son los incrementos de manera por década, estos son año por año, y aquí podemos ver en un mapa precisamente cuánto ha aumentado la temperatura, voy a quitar esto, durante este periodo del 1900 al 2012, y vemos que hay zonas del planeta, sobre todo en las latitudes más altas, que se ha incrementado ya de manera bastante importante, aproximadamente casi 1.25 grados como promedio global en el planeta. ¿Qué sucede? Pues que esto va a cambiar también los patrones de precipitación. Esto es lo que sucedió durante el último siglo y lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado. Como vemos que las zonas que son cafés, pues obviamente ha habido una disminución muy importante de las precipitaciones, mientras que en algunas zonas de latitud alta ha aumentado la precipitación de manera importante, provocando inundaciones. Esto también nos da pie a que se haya medido la cantidad de calor que está siendo almacenada en los océanos, y podemos ver que esa cantidad de calor ha ido incrementándose de manera muy importante, y por lo tanto ha provocado que haya un aumento del volumen, porque cualquier cuerpo que se calienta, pues obviamente va a aumentar su volumen. Entonces, básicamente, el aumento
del nivel del mar es causado por dos fenómenos básicos. Número uno, pues obviamente derretimiento de los glaciares que van a parar a los océanos y expansión por aumento de calor en los océanos que permite precisamente que aumente su temperatura y que obviamente incremente su volumen. También aquí tenemos gráficas muy convincentes de cómo ha empezado a disminuir los glaciares, por ejemplo, en el hemisferio norte, cómo en el polo norte, pues tenemos básicamente un descenso muy importante de tener aproximadamente más de 10 millones de kilómetros cuadrados de superficie, apenas 6 millones de kilómetros cuadrados del polo norte. Aumento del dióxido de carbono, acidificación de los océanos y por lo tanto disminución del pH. Nosotros sabemos que el pH pues es una escala logarítmica de 0 a 7 pues es ácido, entre más cercano a 0 pues obviamente es más ácido y precisamente entre 7 y 14 pues es alcalino. Normalmente el océano en teoría debería ser un poco alcalino, pero pues cada vez esa alcalinidad está disminuyendo de manera muy importante. ¿A qué le debemos esto? Pues esto es gracias a un proceso que se le llama el forzamiento radiativo. ¿Qué es el forzamiento radiativo? Pues es la capacidad que tienen esos gases de los cuales yo les he estado hablando de poder absorber energía y reflejarla sobre la superficie de la Tierra para aumentar la temperatura. Y aquí estas barritas que ustedes ven, pues obviamente es el forzamiento radiativo de cada uno de los diferentes gases que se están emitiendo a la atmósfera. Los que están de esta línea hacia la derecha, pues obviamente son positivos y los que están a la izquierda son negativos. Significa que estos gases con forzamiento radiativo positivo aumentan la temperatura y estos gases con forzamiento radiativo negativo pues hacen que la temperatura disminuya. Y si ustedes ven, aquí tenemos el forzamiento radiativo global para el planeta en el año 1950, en el año 1980 y en el año 2011. Y si ustedes se fijan, pues ha ido incrementando de 0.57 watts por metro cuadrado a llegar a principios de la década pasada en aproximadamente 2.29 watts por metro cuadrado. ¿Qué ha provocado esto? Pues obviamente incremento de las temperaturas prácticamente en todos los océanos. Son estas gráficas que ven ustedes con fondo rosa. Básicamente, pues vemos que en todo el planeta han aumentado las temperaturas de manera considerable y ha aumentado también, pues obviamente el nivel del mar. Las que están en azul, pues obviamente son cómo ha aumentado el nivel del mar. Aquí tenemos los valores globales. Se dice que la temperatura ha aumentado ya casi 1.25 grados centígrados. En la superficie terrestre, 1.5, en el océano un poquito menos y en promedio pues obviamente es ese 1.25. ¿Qué sucede? Pues que esto también va a depender de la cantidad de gases que tengamos en nuestra atmósfera. ¿Y de qué va a depender esa cantidad de gases? Pues de las actividades humanas que nosotros realicemos. Si empezamos a disminuir nuestro consumo de combustibles, tala de selvas y bosques, pues obviamente vamos a tener menor cantidad de gases. Pero si no hacemos nada, pues obviamente esos gases van a ir en aumento. Y para eso se han creado escenarios que se les llaman los patrones de concentración representativa, 2.5, 4.5, 6, 8.5, que este 2.5, 4.5, 6 y 8.5 es lo que tenemos como forzamiento radiativo. No sé si recuerdan que hasta el 2011 teníamos 2.25. Se estima que a finales de siglo, en el mejor de los escenarios, lleguemos a 2.5, yo lo veo muy difícil, que equivaldría a concentraciones de gases, por ejemplo, de dióxido de carbono de 421, hoy ya tenemos 400, de metano de aproximadamente, combinadas metano con óxidos de nitrógeno de 475, pero si no hacemos nada, pues obviamente esas concentraciones podrían ir aumentando hasta llegar al peor de los escenarios, que sería el de forzamiento radiativo de 8.5, con 936 partes por millón de CO2, más del doble de las que se encuentran actualmente, y 1313, y de eso va a depender la temperatura. Si ustedes se fijan, las temperaturas pueden aumentar en el peor de los casos entre 2.6 a 6.8 de aquí a finales de siglo. Obviamente, en un escenario intermedio, finales de los años 60, pues obviamente estaría entre 1.6 y 2.6. Pero a finales de siglo tendremos temperaturas exageradamente altas. No sé si recuerdan lo que mencionó el maestro Tito,
que 5 grados centígrados es mucho, ya afecta la biodiversidad de una manera muy importante. Y aquí estamos hablando con valores que están superando precisamente los 5 grados. ¿Qué quiere decir? Que estaremos llegando a fenómenos o a escenarios muy similares a las de otras extinciones masivas que han ocurrido en el planeta. Simplemente aquí podemos ver en estos gráficos, pues cómo sería la temperatura en los dos escenarios, cómo sería la precipitación en los dos escenarios, cómo desaparecerían los glaciares en el mundo en los dos escenarios, el menos drástico y el más drástico, y obviamente cómo sería el pH de los océanos. Todo esto, querramos o no, pues va a afectar la biodiversidad. ¿Por qué? Porque obviamente la biodiversidad va a depender de las condiciones de cada región y es muy difícil que las especies se adapten a nuevas condiciones y los cambios son muy bruscos. Si fueran paulatinos, graduales, pues obviamente habría posibilidad de que todas las especies animales y vegetales se adaptaran. Sin embargo, sabemos que esto se está dando en periodos de decenas o centenas de años, mientras que los procesos naturales se dan en miles y millones de años. Esto, pues obviamente ha sido estimado a través del IPCC y podemos ver que cada uno de los continentes, Norteamérica, las islas en el Pacífico, Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, etcétera, etcétera, cada uno va a tener repercusiones diferenciadas, pero todos, si ustedes se fijan, van a tener problemas en los sistemas físicos como los glaciares, las precipitaciones, el aumento del nivel del mar o disminución, problemas en los ecosistemas de flora terrestre, problemas en los ecosistemas de flora acuática, problemas de incendios forestales, desaparición de especies marinas. Obviamente, esto va a afectar también a los seres humanos de manera directa en la producción de alimentos, en las condiciones óptimas de salud y bienestar para las personas y básicamente va a tener impactos a nivel global, en algunos casos en mayor medida o en menor medida. Obviamente todas las familias de especies, tanto animales y vegetales, van a ser influenciadas por esto. Aquí tenemos algunas de las, vamos a decir, proyecciones que hace el IPCC de cómo serían afectadas precisamente, por ejemplo, las algas, los crustáceos, los moluscos, el fitoplancton, exoplancton y todas las tasas en conjunto. Obviamente con valores promedio, con sus diferentes límites, tanto superior como inferior. Y vemos que una de las cosas muy importantes en las cuales se han preocupado precisamente es en los seres humanos como tal, donde pues vemos que la producción de los alimentos más importantes como es el trigo, perdón, la soya, el arroz y el maíz, pues van a ser afectadas con disminuciones muy importantes en su producción, a excepción de la soya, que a lo mejor podría aumentar un poquito más. Bueno, eso va a provocar también que muchas especies tiendan o quieran subsistir de alguna manera a través del desplazamiento de las mismas. Obviamente, quien es más fácil de desplazar, pues obviamente es la fauna, más que la flora, y nosotros aquí tenemos una gráfica donde se ve cuál sería el máximo de desplazamiento en kilómetros por década de algunas de las especies que están siendo precisamente sujetas a estas presiones. Vemos que los árboles, pues cuando mucho, pues pueden dispersar sus semillas a no más de 10, 12 kilómetros. Los animales mamíferos pues podrían alcanzar distancias de desplazamiento de hasta 100 kilómetros de su hábitat, vamos a decir natural, a otro hábitat diferente. Los primates y algunos roedores pues obviamente es menor su migración, apenas de 30 kilómetros, y los insectos y algunos otros vamos a decir, familias como los moluscos podrían alcanzar también desplazamientos bastante importantes. Entonces, ¿qué va a suceder con quien no pueda desplazarse? Toda esa biodiversidad que obviamente no puede desplazarse, pues obviamente va a empezar a desaparecer y va a presentar peligro de extinción. ¿De qué va a depender? Pues obviamente de lo que hagamos los seres humanos para tratar de disminuir las concentraciones de gases de efecto invernadero, disminuir el calentamiento global y disminuir el cambio climático
global, que es fácil decirlo, pero no es tan sencillo. ¿Qué está sucediendo? Pues ya lo vemos en los océanos, donde tenemos pérdidas, primero por blanqueamiento de los arrecifes de coral, que sabemos que es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo, junto con las selvas y bosques, y obviamente a un cierto límite de pH y de concentración de dióxido de carbono en el océano, pues obviamente estos arrecifes de coral van a empezar a desaparecer, junto con todas las demás especies que cohabitan precisamente con ellos. Entonces, vemos que están amenazadas precisamente una gran cantidad de especies, aunque al IPCC le interesa en mucha mayor importancia a los seres humanos, pues podemos ver que los seres humanos, pues de cualquier manera, pues estamos condenados por nosotros mismos a autoextinguirnos de alguna manera. Entonces, aquí simplemente son algunos de los efectos que nosotros podríamos ver en la productividad agrícola, en el aumento de la exposición a los incendios forestales, donde vemos que prácticamente toda la zona intertropical de nuestro planeta está siendo amenazada por incendios forestales, mientras que las latitudes altas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pues obviamente en un principio van a estar libres de estos fenómenos, pero conforme avance el siglo, pues obviamente están también amenazadas por este tipo de cuestiones. Entonces me voy a ir un poquito más rápido. Aquí vemos que de todas las actividades humanas que realiza el hombre, destrucción de hábitat, sobreexplotación, especies invasoras, contaminantes y cambio climático, pues básicamente, dependiendo del valor de la ruedita, vemos cuáles son los impactos que está teniendo, tanto de manera actual como en el futuro. Y vemos que prácticamente los dos elementos que están impactando más al planeta, pues obviamente es la destrucción de hábitat y el cambio climático. Entonces, ¿qué nos espera? Pues nos espera que la biodiversidad, pues obviamente disminuya conforme vaya aumentando este grave problema que es el cambio climático. ¿Cuáles son las especies que están ya en problemas? No nada más por cambio climático, sino por todas las circunstancias que estamos viendo, cambio de hábitat, de sobreexplotación, etcétera, etcétera. Las especies de anfibios el 40%, las coníferas 34%, los corales 33%, 31% de tiburones y rayas, crustáceos 27%, mamíferos 25%, aves 14%, y esto no lo digo yo, lo dice la lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Y se calcula pues que el ser humano está provocando de 10 a 100 extinciones de especies por año, que es muchísimo al ritmo que vamos, pues obviamente pues, tendríamos una desaparición bastante importante de aquí a fines de siglo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente empezar a preocuparnos por todas esas especies, algunas que ya han desaparecido en el mundo, como es el tigre de Tasmania, creo que esto es un asno de Siberia, el león del Cabo, el berrendo, el tigre persa, unas que están obviamente hoy en peligro de extinción, como es el delfín del río Chino, el oso del Atlas, el coqui dorado, etcétera, etcétera. Las águilas, una gran cantidad de especies de aves, mamíferos como el camello, el gorila, el tigre. En México en específico, pues ya sabemos que casi se extinguió el lobo gris mexicano, creo que solamente lo tienen en cautiverio, el campirtero imperial que ya no existe, el esturión, el oso pardo, la foca monje del Caribe, el tecolote, y algunas que están hoy en día en peligro de extinción, como es el berrendo, el tapir, el manatí, el halcón, la tortuga, flamengo, la vaquita marina, la totoaba, etcétera, etcétera. Y esta es básicamente la más reciente actualización que hizo la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza de especies que están consideradas como en peligro de extinción durante esta última década. Entonces vemos que, pues obviamente, la biodiversidad está siendo amenazada por efectos naturales, efectos de actividades humanas que no necesariamente están relacionadas con cambio climático, pero que también el cambio climático está poniendo en riesgo una gran cantidad de estas especies. ¿Qué se ha propuesto? Pues obviamente la creación de santuarios, de áreas naturales protegidas, que de acuerdo a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, pues ha dictaminado que se haga un sistema nacional de áreas naturales protegidas para poder almacenar o conservar en esas áreas
biodiversidad, características ecológicas que permitan que sigan subsistiendo algunas de esas especies. Obviamente, hay diferentes categorías de esto, ustedes deben de conocerlo mucho mejor que yo. Reservas de la biosfera, como el caso del Vizcaíno, parques nacionales, que este es no se encuentra en México, monumentos naturales, cataratas de Iguazú, áreas de protección de recursos naturales y las áreas de protección de flora y fauna, que aquí tenemos una muy cerquita que es obviamente la primavera. Y algunos santuarios que pues obviamente el país se ha tratado de aplicar para poder establecer todas estas zonas para la conservación de la biodiversidad, al menos en nuestro país. Y aquí vemos un mapa precisamente de la distribución de esas áreas protegidas que tenemos en el país. Quizás por ahí falten las demás de más reciente creación. Yo creo que ustedes saben mucho más de esto que yo, pero pues ¿cuáles son las conclusiones que podemos inferir después de ver todo este tipo de cuestiones? Es primero, que en el ámbito mundial, pues las actividades humanas han causado y van a seguir causando una gran pérdida en la biodiversidad, que los cambios en el clima pues ejercen una presión adicional a las que ya tiene precisamente esta misma biodiversidad, que se espera que el cambio climático afecte todos los aspectos de la biodiversidad, principalmente por el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, que el efecto general del cambio climático estimado por el hombre muestra que los hábitats de muchas especies tendrán que ser desplazados sobre todo primero a latitudes altas y después hacia los polos, que va a haber un cambio muy importante de la frecuencia, intensidad, extensión y emplazamiento de los ecosistemas, y muchas especies que hoy existen quizás van a ser reemplazadas de una manera mucho más rápida y súbita que como ocurría de manera natural, y que todo el mundo, el 20% de los humedales costeros podrían desaparecer, por ejemplo, para el 2080. Existe un gran riesgo de extinción para muchas especies que ya son vulnerables, y pues obviamente hay especies dominantes o las más fuertes que van a poder subsistir a todo este tipo de cambios, pero pues obviamente la productividad neta de los ecosistemas va a ir disminuyendo conforme avance el siglo. Los cambios de la biodiversidad pues obviamente se van a dar a todas las escalas de ecosistemas y paisajes naturales, y pues obviamente no nada más es la presión que va a ejercer el cambio climático, sino todas las demás actividades que estamos haciendo para que desaparezcan las especies. Entonces, necesitamos tener desafíos muy importantes como sociedad para frenar primero el cambio climático y posteriormente tratar de conservar las especies, porque aunque querramos conservar las especies y nosotros no nos preocupamos por cambio climático, pues esto va a seguir sucediendo. Entonces, necesitamos diseñar y ejecutar actividades desde política pública y también actividades privadas para la conservación precisamente de las especies y la adaptación y mitigación precisamente al cambio climático. Y finalmente, ¿de qué va a depender la subsistencia de la biodiversidad? De qué tan eficaces sean precisamente esas actividades de adaptación, mitigación y de conservación de la biodiversidad. Entonces, pues tenemos una gran cantidad de vacíos de información, necesitamos mejorar la información que tenemos para tener un mejor conocimiento de la relación que existe entre la biodiversidad y los elementos del ecosistema, mejorar precisamente las respuestas a estos cambios, realizar simulaciones de qué puede suceder en estos escenarios de cambio climático que no son muy alentadores para nadie, mejorar también cuáles serían los posibles impactos tanto a escala local como regional, porque ahorita tenemos básicamente una panorámica muy general y necesitamos particularizar a cada una de las regiones, porque cada región va a responder de manera diferente al cambio climático. Entonces, por ahí hay un viejo dicho que ustedes deben de conocer, que problemas globales, respuestas locales, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que actuar local para que se dé el cambio a nivel global. Entonces, pues tenemos mucho trabajo que hacer, tanto las gentes que nos dedicamos a las ciencias de la atmósfera, a las ciencias del clima, las ciencias de la parte dura, como son las modelación, y obviamente ustedes como
biólogos, como veterinarios, como especialistas en las áreas de conservación, pues obviamente trabajar muy fuerte para tratar de mantener las condiciones óptimas en nuestro planeta para que siga existiendo esta biodiversidad que sabemos que en México es una de las más importantes del planeta. Creo que me fui un poquito rápido, es por cuestiones de tiempo, pero pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, duda, sugerencia, comentario o corrección que haya al respecto del tema que les platiqué. Pues muchas gracias, doctor, por platicar con nosotros sobre este tema que es tan, pues, tan necesario. Y bueno, partiendo de la última parte, partiendo de la última sección que usted nos platica, es donde se hace sentido que tantos perfiles estemos aquí conectados, ¿no? Una comunicóloga, un criminólogo, algunos veterinarios, biólogos, usted como con esa parte química en la formación. Entonces, bueno, se comienza a trabajar de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria y se empiezan a introducir dimensiones como el One Health, que es una salud integrada, en donde todos los factores tienen que ver con todos, todos se interrelacionan y están vinculados. Entonces, bueno, como para tratar de trabajar en ese sentido. Creo que no tenemos preguntas, doctor. Creo que ya se cansaron. No sé si ya se durmieron. No, no, no. Ya están un poco más serios, creo yo. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle, felicitarlo, reconocerle su trabajo y su trayectoria. A nombre del equipo de C+ Biólogo, siempre nos gusta mucho escucharlo y conocer como esas actualizaciones en este sentido de la información. Entonces, pues doctor, muchas gracias por ayudarnos a cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias. Bueno, por ahí Fernando decía que más bien reflexiones. Más bien, ok, ahí está, sí, están en el chat apareciendo, sí. Sí, desafortunadamente pues este es un tema un poco extenso en el cual hay que pues analizar una gran cantidad de información y que a veces es un poquito difícil tratar de asimilarlo en un corto tiempo, ¿no? Pero de cualquier manera pues ahí les dejé mi email, si alguien tiene alguna cosa que consultar o alguna duda, algo que los pueda ayudar, pues con mucho gusto. Se los repito, mi mail es ramirez@astro.iam.udg.mx. Sí, ahí lo vamos a tener. Y bueno, pues muchas gracias, profesor, por platicar con nosotros. Vamos a ir como cerrando su participación. Igual para todos, les agradecemos mucho que hayan estado en estas dos últimas ponencias y durante toda la semana. No sé si ya un poquito fuera del formato de la charla de ahorita e incluyendo a las anteriores, alguien se anime a prender su micrófono y platicarnos cómo le fue durante la semana, qué cambios en la perspectiva, qué información nueva se añade a su visión. ¿Con qué nos quedamos prácticamente como pregunta de cierre? Bueno, yo me imagino que tomaremos ese silencio como hay una manita levantada ahí, sí. Sí, Julia. Pues gracias a ustedes, demás biólogos y a todos los ponentes. Estuvo súper interesante y está increíble que hagan estos espacios. Incluso también, pues, qué honor que sean multidisciplinarios, ¿no? O sea, como que de varias áreas estemos conectados con un mismo fin que es aprender y pues sobre todo transmitir la información, ¿no? Sí, así es. Esa es la idea de este proyecto de C+ Biólogo, vincular los conocimientos de los expertos entre sí y con otras personas, pues para generar un aprendizaje más rico. No dejen de visitar nuestra página en el Facebook. Tenemos algunas conferencias grabadas de hace un par de años
vale la pena que le den una revisada porque tenemos también muchos temas interesantes ahí en diferentes conferencias. Y también, bueno, pues ahí denle seguir. Estaremos subiendo más información sobre otros ciclos de conferencia, otros cursos, otros talleres presenciales y en línea para que, bueno, ahí estén al pendiente y se logren inscribir. Y pues muchas gracias a ti, Julia, por estar tan participativa estos días. La verdad es que te hemos escuchado mucho y eso para nosotros es muy valioso. Skanda, también. Sí, hola. Yo la verdad es que también como comentaba el compañero Fernando, por los horarios o me agarraban saliendo de la oficina o cosas así, o de repente ayer estaba dando clases de inglés con Cayo, ¿no? Al lado, ¿no? De fondo. Entonces, pero de todas maneras, era cuando la ponía, claramente hice como, pongo la cámara. Claramente la dejé haciendo sus actividades, ¿no? Y yo mientras escuchaba la conferencia, me han parecido muy bonitos desde el primer día. Muchísimas gracias a todos aquellos profesores, académicos que nos enseñaron un poquito más de lo que estudian. Y bueno, a mí me gustó mucho la experiencia. En las conferencias de hoy, el profetito fue mi maestro, entonces fue como otra vez ver su clase y fue de, sí, cierto, ya no me acordaba. ¿No? Y ahorita con el profe Hermes, muy enriquecedor, muy bonito como todo. Y sí, nos quedan muchas reflexiones y muchas cosas que hacer. Entonces, pues muchísimas gracias por ofrecer el curso, bueno, el ciclo de conferencias, y pues al pendiente para lo que vuelvan a publicar en Semas Biólogos. Muchas gracias. Sobre todo para una persona como tú, déjenme cuento un chisme de Skanda. Skanda está por completar su segunda carrera. Eres antropóloga, ¿verdad? Y ahora estás con biología. Sí, ahorita estoy terminando biología. Ahora no terminando, me falta como el año. Pero digamos que terminando para sentirme bien, ¿no? Ya estás, ya estás. Un abrazo, Skanda, es un gusto verte en estas cosas también. Nos hemos visto en muchos otros proyectos y en este pues también es un gusto coincidir. Un gusto. Muchísimas gracias por seguir aceptando mi lata. No, al contrario, es un placer. Tenemos también a Hugo. Hola, buenas noches. Hola, Hugo. Igual quiero agradecer pues el tiempo que nos dedicaron en las conferencias. La verdad es que sí hubo muchos temas, en su mayoría todos, pues fueron muy buenos y hubo muchas cosas de las que no sabía y gracias a este curso que se tomaron durante estos días, la verdad es que sí aprendí varias cosas muy curiosas que no sabía. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y complementando con un comentario que hace Skanda hace también un ratito, que estaba como dando clases, o Fernando estaba, bueno, alguien estaba manejando, no recuerdo si era Israel, etcétera, etcétera. Les queremos pedir, por favor, que nos manden un correíto en donde nos cuenten qué temas les gustaría que tratemos. Tenemos contacto con muchísimos ponentes de muchísimas disciplinas, entonces nos gustaría que nos comenten, oigan, deberían de hacer un curso de este tema, miren, este otro es interesante. Propónganos horarios también, propónganos duración, propónganos cosas que nos ayuden a enriquecer este tipo de actividades para que sean todavía más productivas pues para todos. Entonces, Hugo, pues igual te pedimos también ahí que nos escribas en ese sentido por correo. Muy bien, también está aquí, ¿quién? No veo. ¿Ruth? Rosa, por favor, aquí está Rosa también. Hola, buenas noches. Pues yo nomás quería agradecerles que estuvieron muy interesantes todas las ponencias y me gustaría volver a tomar más cursos como este, ya que enriquece más mi conocimiento, la verdad. Y muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Les voy a contar otro chisme de Rosa. Rosa es una chica que ha estado muy cerca de nosotros y la vemos, la hemos visto en todo su crecimiento, un crecimiento muy fuerte, porque ha estado inclusive con nosotros en el programa de cursos de verano, ¿verdad, Rosa? Ahí en el zoológico, y ahora ya es una
una veterinaria ya por consolidarse. Entonces hemos visto esa formación que tiene y además de ser una gran persona, pues será una gran veterinaria, ya verán, de fauna silvestre. Muchas gracias, Gracias, Rosa. Consuelo. A ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya están muy callados. Ya estamos callados, estamos muy callados. Muy bien, pues muchas gracias. Por favor, escríbanos por correo sus comentarios, propónganos temas, porque a lo mejor nosotros, por ese fenómeno que se llama la ceguera de taller, decimos, pues mira este tema y este tema, pero no vemos algún otro que les pueda ser de interés. Entonces, escríbanos, coméntenos, cuéntenos un poco más, propónganos cosas y pues estén al pendiente de la página que ya les estaremos mandando más proyectos. Tenemos en puerta, por ejemplo, un curso de, bueno, no sé si les voy a platicar así rapidito, Ruth. Tenemos en puerta un curso sobre acuacultura. Tendremos un par de semanas, bueno, va a ser virtual. Tenemos un par de semanas presenciales de un verano especializante, ya lo verán, y pues tendremos otros talleres y otros ciclos de conferencias como muy interesantes. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Muchas gracias a todos, también muchas gracias a las personas del equipo, en este caso a Ruth, que estuvo en la parte técnica ahí, con todo el movimiento. Ahí está Ruth. Hola, Ruth. Yo soy la Somos parte del técnica. equipo. Ajá, sí, ella es la parte técnica y yo soy el que se va por los refrescos, entonces ya sabrán qué buen equipo hacemos, ¿no? Muchas gracias, Ruth, muchas gracias, chicos, por todo. No, gracias a todos los que confiaron en este ciclo de conferencias, que bueno, a pesar de que no somos muy reconocidos, pues hicimos nuestro mejor esfuerzo para traerles los mejores ponentes y gracias a ustedes por haber confiado en nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Si alguien quiere colaborar en la red, en lo que son nuestras páginas de divulgación, pues igual nos hacen un correíto, nos ponemos de acuerdo, ya sea que tengan algún proyecto o simplemente quieran hacer infografías o cualquier clase de no sé, proyecto de divulgación, pues ahí estamos. Somos un libro abierto para los estudiantes y por eso surgió Sé Más Biólogo, ¿no? Para estar unidos todos y pues ahora sí que hacer una buena divulgación de la ciencia. Ujú. Sí, pues muchas gracias a todos, qué bueno que les comentas eso, Ruth. Y bueno, pues pasen una buena noche, tengan un excelente fin de semana, descansen bien, trabajen mucho, coman bien, duerman bien y nos También vemos en los próximo. chicos que no Sí. alcanzaron a ver alguna conferencia, que nos manden correo o mándenme un WhatsApp. Yo soy la que les doy lata ahí en el WhatsApp y en el correo para poder enviarles el link y que puedan tener todas las conferencias o la que les faltó, o que si llegaron tarde y no la vieron, o si quieren verla de nuevo, nada más díganme cuál y yo se las hago llegar. De acuerdo. Muchas gracias. Yo sí voy a También verlo. su constancia, perdón que te interrumpa, pero la constancia en estos días, ya sea el fin de semana o el lunes, se las hago llegar a su correo. Ujú. Muy bien, ahora sí creo que son todos los avisos parroquiales, ¿verdad, Sí, Ruth? creo Creo que que sí. sí. Ok, pues cualquier duda, contáctenos con todo gusto y ahí estamos para servirles. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en próximos proyectos. Que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias a Bye. todos. Buenas noches, gracias. Hasta Adiós. Bye, luego. Noemí. Noemí, ¿eres tú? ¿Eres tú? Ahora no llegó Sí, el soy yo. chico criminólogo. ¿Cómo andas,
Noemí, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas Sí, bien. clara y fuerte. Fuerte, fuerte Estoy y como claro. ronca de tanto hablar, yo creo. Ay, en las clases. Ay, de tus clases. Sí, me vine rápido, dije, voy a llegar. Ayer de plano no pude porque salí hasta las 7. Ay, qué horror. Hasta las 7, no, hombre.